Se ve la pantalla, ¿no, compañeros? Sí, auxilio. Ya está bien, gracias. El día de hoy lo que vamos a hacer es avanzar, ¿no? Lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Ya, entonces para eso lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de más o menos en qué va a consistir lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces para empezar vamos a tener una función cualquiera dada vamos a tenerlo, y lo que vamos a hacer de esta función cualquiera va a ser realizar una derivada, ¿no?, respecto a la variable x, ¿no?, un diferencial de x. Una vez que hacemos eso, lo próximo que hacemos es realizar una integración, ¿no?, lo que está en la parte del numerador, o digo del denominador, lo pasamos a multiplicar, ¿no? Y con eso vamos a tener esta expresión, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, lo que hacemos es realizar una integral, ¿no? Una integral simple. Con lo que al realizar la diferenciación, la derivación, lo que vamos a tener en la función original es lo que se va a perder la constante número 4, ¿no? Ya que la derivada de una constante es 0. Pero al momento de realizar la integración, la misma función que hemos derivado, vamos a obtener una constante de integración c, ¿no? Que este c puede valer cualquier número, ¿no?, que va a pertenecer a los números reales. Y al final vamos a tener esta expresión, ¿no?, que digamos que no es similar, pero es parecido a la función original con la que hemos partido, con la diferencia que aquí, en vez de tener el valor de la constante 4, vamos a tener un valor de c, ¿no?, una constante de integración. Y ahora esto lo vamos a ver gráficamente como se vería esto de acá. Viendo gráficamente la solución general que tenemos en esta parte de acá, podemos ver las soluciones particulares, ¿no? Cuando la constante c va a ser igual a 4, se va a generar esta parábola de segundo grado, ¿no? Cuando la constante c va a ser igual a 5, también vamos a tener esta parábola de segundo grado, ¿no? Y cuando c va a tomar un valor de 6, ¿no?, también vamos a tener esta ecuación de segundo grado, ¿no? Y esto va a seguir para más, ¿no?, para un c igual a 7, 8, 9, 10, ¿no? Pero ahora lo que nosotros vamos a ver es cuando vamos a tener una ecuación diferencial ordinaria de problema de valor inicial. Estas ecuaciones diferenciales están condicionados, ¿no? Están condicionados bajo un valor inicial x sub 0 y un valor, en este caso, y sub 0, ¿no? Entonces, para este valor x sub 0 lo que vamos a tener es un punto, ¿no? Vamos a tener un punto en esta parte de acá, ¿no? Y esto va a tener su imagen, su respectiva imagen, ¿no? Va a tener su respectiva imagen y sub 0, ¿no?, que va a ir también directo hacia el punto. Entonces, en este punto de acá del problema de valor inicial, que está condicionado con estos valores iniciales que ya están dados, x sub 0 y y sub 0, pasa una recta tangente, ¿no? Por ahí va a pasar una recta tangente, ¿no? Esta recta tangente que va a pasar por este punto, ¿no? Entonces, el método de Euler también tiene otro nombre, ¿no?, llamado también método de punto pendiente. Ya, entonces, ahora, una vez teniendo un valor condicionado, x sub 0 y y sub 0, nosotros podemos tomar o dar una primera aproximación, ¿no? Podemos tener una primera aproximación acá, donde nosotros vamos a tener otro valor, ¿no?, un punto que va a pertenecer a la parábola de segundo grado, ¿no? Va a pertenecer a la parábola de segundo grado, ¿no? Entonces, este va a ser este punto, ¿no? Ahora, para calcular, nosotros tenemos que calcular en función a la recta tangente, lo cual quiere decir que aquí nosotros tenemos que tener un punto, ¿no? Entonces, este punto yo lo voy a llamar como un punto A, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un punto que va a pertenecer a la ecuación de segundo grado de la parábola, y vamos a tener un punto A que va a pertenecer a la recta tangente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener en todo caso estos dos puntos de acá, ¿no? Vamos a tener una distancia, y esta distancia va a ser el error que se va a cometer a medida que vayamos aproximando, en este caso, la ecuación, ¿no? Donde este punto de acá va a tener un valor, ¿no?, va a tener un nombre como valor inicial, y este otro punto de acá va a ser un valor predicho, ¿no? Entonces, esto va a ser en función a ¿qué?
esto va a estar en función en todo caso a la longitud de paso, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Entonces esa longitud de paso se va a ir generando en esta parte de acá, ¿no? Ahí se va a ir generando la longitud de paso. Perdón, está un poco grande esto. Se va a generar la longitud de paso, ¿no? Que en todo caso yo lo voy a llamar con el nombre h, ¿no? H va a ser mi longitud de paso, y esta longitud de paso va a estar en función en todo caso al valor de n, ¿no? El número de subintervalos, ¿no? Va a estar en función del número de subintervalos, ¿no? Entonces acá mientras más pequeña sea el valor de h o la longitud de paso, se va a incurrir un menor error, ¿no? El error va a ir rebajando gradualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todo va a estar dicho en función a esto de acá, ¿no? El nuevo valor va a ser igual al valor anterior más la pendiente por el tamaño de paso, ¿no? O longitud de paso, donde la pendiente para nosotros va a ser igual a un valor, ¿no? Entonces la pendiente para nosotros va a ser igual a esto de acá, ¿no? Una función f de x como y. Entonces para nosotros la ecuación de Euler va a estar dada por esta fórmula de acá, ¿no? Que va a ser el valor nuevo va a ser igual al valor anterior más la función más la pendiente por la longitud de paso, ¿no? Este valor de h. Entonces esto ya lo vamos a ver más a detalle cuando ya veamos el ejemplo, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Ya. Entonces vamos a avanzar lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Lo que vamos a tocar el tema son problemas de valor inicial. Entonces vamos a aplicar lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Hay de primer orden, de segundo orden y de enésimo orden, ¿no? Y yo creo que debe haber de aquí a unas 2 clases más, o la próxima clase ahí vamos a ver ecuaciones de segundo orden, y si nos alcanza tiempo, sistemas de ecuaciones, ¿no? Diferenciales. Ya, entonces el primer paso es esto de acá. Entonces todo se va a basar en lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya, entonces, como habíamos hecho en integrales, no sé si se acuerdan, ¿no? Primero integramos una integral en función de una variable, luego integramos una integral que va a ser en función de dos variables, ¿no? Integrales dobles. Ya, entonces todo se ha basado casi en la integración de una sola variable, ¿no? En todo caso, lo que vamos a hacer primero son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. El primer método que vamos a tocar de los 3 métodos que les había mencionado es el método de Euler, ¿no? Entonces esto de acá vamos a tomar muy en cuenta, ¿no? Estas cositas de acá. Ya después del proceso iterativo van a ver que es simplemente seguir fórmulas, ¿no? Pero lo que tienen que tomar en cuenta es esta parte de acá, ¿no? Donde vemos que la derivada, que está en función de dos variables, está despejada, ¿no? Está al lado, en este caso izquierdo de la igualdad, ¿ya? Donde está condicionado con estos valores de x, ¿no? Que yo le he llamado aquí x sub 1 y aquí le he llamado x sub 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un x sub 0 inicial y aquí vamos a tener un x0, bueno, un x final, ¿no? Bueno, otros también en vez de colocarlo x sub 0 lo colocan el valor de a, y a este x final lo colocan el valor de b, ¿no? Entonces estas dos cosas van a tomar en cuenta. Vamos a continuar. Como les había mencionado, también esto va a estar condicionado, ¿no? Con la condicional. Esta va a ser la condicional. En este caso, bueno, se les va a dar en el problema, ¿no? Del enunciado. Esta parte de aquí la van a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, donde vamos, a medida que vayamos resolviendo ejercicios se van a dar cuenta, ¿no? Ya, entonces va a estar condicionado. Bueno, y la fórmula de Euler va a ser el siguiente, ¿no? Entonces, esto va a ser la fórmula de Euler, ¿no? Vamos a tener un y sub k más 1 que va a ser igual a y sub k más un valor de q. Ya. Donde el valor de q va a estar representada por la longitud de paso, ¿no? El valor de h por la imagen de la función, ¿no? Esta función de acá que está despejada y que está al lado derecho de la igualdad, ¿no?
esa función es esta de acá. Y vamos a ver que esto nos va a servir como un proceso iterativo, ¿no? Ya que va a estar x sub k y y sub k, ¿no? Entonces esto nos va a servir como un proceso iterativo. Esta longitud de paso ya vamos a ver cómo calcularlo, ¿no? Bueno, la longitud de paso en esencia es el x final menos el x inicial, todo eso dividido entre el valor de n, ¿no? Que es en todo caso el número de subintervalos o número de fajas, ¿no? Ya, vamos a continuar con esto de acá, donde esta fórmula de acá nos va a ayudar a, en todo caso, a calcular los argumentos de los valores de x, ¿no? Los valores de las abscisas. Y donde esta es la fórmula para calcular, en todo caso, el tamaño de paso, ¿no? O la longitud de paso. Va a ser para la longitud de paso. Va a ser el x final menos x inicial. Todo eso dividido entre n, ¿no? Continuando con esto, donde el valor de k, este valor de k que observamos acá, van a valer desde 0 hasta n menos 1. Ya. Entonces, ahora, en este siguiente problema vamos a ver a detalle todas las cosas que les he dicho que toman en cuenta. Entonces, para empezar, se nos va a dar, ¿no? esta función para que nosotros realicemos la integral, ¿no? O sea, el problema dice, dado el problema de valor inicial, emplear el método de Euler. Entonces ya tenemos dado el problema, ¿no? Tenemos dado el problema donde va a estar sujeta a esta condicional de acá, ¿no? Que va a ser y entre paréntesis 0 y esto va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí en esta parte tienen que observar, podemos observar, ¿no? Que esto de acá, ustedes lo van a ver igual que acá, ¿no? Es la condicional del problema, donde podemos observar que el valor de, en todo caso, x sub 0, que se encuentra en esta parte de acá, va a ser igual a, en todo caso, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y ese es un valor de 0. Luego va a ser igual a ¿qué? Al valor de y sub 0. Y este valor de y sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Entonces x sub 0 para nosotros va a valer 0 y sub 0 va a ser para nosotros un valor de 1, ¿no? Y entonces eso es lo que nos dice esto de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces esto tomen muy en cuenta, compañeros, ¿ya? Esto van a tomar muy en cuenta, que en función a este valor inicial o a esta condicional va a ser que vamos a empezar todo el proceso iterativo que lo vamos a realizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Y nos pide hallar, ¿no? Hállese. Esto de acá también vamos a tomarlo en cuenta, compañeros. Hállese el y que está dentro del paréntesis el valor de 0.5. ¿Ya? Entonces, este 0.5 va a ser nuestro x final, hasta donde vamos a hallar lo que lo hemos visto en la gráfica, ¿no? En la gráfica habíamos observado un valor de x sub 1, ¿no? Que en todo caso lo hemos tomado aquí dentro del problema como el valor de 0, ¿no? Como x sub 0. Y lo hemos extendido ese valor hasta que choque con, bueno, que genere una recta pendiente, ¿no? Ya entonces ese valor era un y sub 0, ¿no? Entonces ese y sub 0 es este valor de 1, ¿no? De acuerdo a lo que está condicional. Tenemos un x sub 0 y un y sub 0. Entonces ahora vamos a obtener un x final, dado del problema. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir a calcular? Su imagen para este f de x final, ¿ya? No sabemos cuánto va a ser su imagen. Para este x sub 0 inicial, sabemos que su imagen va a ser igual a 1, pero para este de x final, que va a ser igual a 0.5, no sabemos cuánto va a ser su imagen. Y entonces, nos da también como dato este valor de n, ¿no? Este número de subintervalos o fajas, ¿ya? Entonces, esto mientras más grande sea, más error va a incurrir, mientras más pequeño sea, menos error va a incurrir, ¿no? Esto lo vamos a ver también algo en Excel, ¿no? Ya, entonces esto va a generar que nosotros podamos calcular en todo caso
el valor de h, ¿no? Que sería nuestra longitud de paso, ¿no? Bien, entonces, primero tienen que, antes de empezar a resolver el problema, es reconocer lo que se les está pidiendo, ¿no? Entonces tenemos la condicional, ¿no? Esta es la condicional. Entonces, estos son los datos iniciales, el x sub 0 y el y sub 0, condición inicial. Luego nos piden hallar para su imagen, para el x final. No sabemos cuánto va a ser su imagen. También nos da un valor de n, ¿no? Que va a ser el número de subintervalos. Pero también ya nos podría dar en el enunciado un valor de h, ¿no? O sea, ya directamente ya nos podría dar una longitud de paso con la cual trabajar, ¿no? Entonces con eso tienen que empezar a trabajar. Ya, entonces están viendo estos pequeños detalles y este otro de acá, ¿no? Donde vemos que esta simple ecuación nos dice que la derivada, ¿no? De la función tiene que estar al lado izquierdo, ¿no? O sea, el diferencial de y respecto de x, ¿no? Y esto va a ser en función de dos variables. Lo que observamos en el problema es que nos dan una función de este tipo, donde vemos que no está despejado el valor del diferencial de y dividido entre x, ¿no? Entonces lo que habría que hacer primero es realizar este proceso de acá, ¿no? Realizar los despejes, ¿no? Para obtener el diferencial de y sobre x o el y' solo y al lado izquierdo de la igualdad. Al lado derecho ya podemos tener una función que está en función de las dos variables, ¿no? Tanto de x como de y. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Y para el método de Euler, ¿no? Este va a ser la fórmula iterativa. En base a esta fórmula iterativa vamos a hallar su respectiva imagen para este valor de 0.5, ¿no? Bien, entonces vamos a tener un valor inicial, x sub 0, que va a ser igual a 0. Para obtener los demás valores de x, vamos a hacer uso de, de esta fórmula iterativa también, ¿no? Para hallar el valor de los x siguientes hasta que cierre o llegue de 0 hasta 0.5, ¿ya? Luego esta longitud de paso ya les he explicado. El valor de q está acá, ¿no? Que nos dice que es igual a ¿qué? A la longitud de paso por la función despejada, ¿no? Y donde esa función despejada nos va a servir como un proceso iterativo, ¿no? Ya. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta hasta este momento. Ya, entonces vamos a continuar con la solución del problema. Entonces, la solución nos dice que primero tenemos que ordenar el problema de valor inicial, o sea, la ecuación diferencial de primer orden. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí la función, la ecuación diferencial de primer orden. Luego, miembro a miembro podemos multiplicarlo, ¿no? Por 1 dividido entre y por dx, ¿no? Miembro a miembro lo multiplicamos. Aquí ya podemos observar que el valor de y ya se va a simplificar. Diferencial de y por 1 va a ser diferencial de y. Y esto va a multiplicar, va a pasar a multiplicar y dividir toda la expresión, ¿no? De acá. Después de eso, realizando simplificaciones, vamos a tener, esto es lo que nos ha requerido, ¿no? Este diferencial de y respecto de x despejado, ¿no? Como está en esta primera parte de aquí. Y ahora, si ya les dan en el problema, si ya despejado esto, diferencial de y sobre x, o simplemente el símbolo de diferencial, ¿no? Con esta comilla adhesiva. Entonces, para nosotros, esta va a ser la función f de x, y, ¿no? Entonces va a ser esto de acá. Y entonces, esto de acá, viendo la fórmula iterativa, donde tenemos el valor de q, en esta parte de aquí, podemos observar que el valor de f, o la función f, nos va a servir como un proceso iterativo, ¿no? X sub k y y sub k. Entonces, una vez que tenemos esto de acá, entonces ya podemos empezar a hacer las iteraciones, ¿no? Una vez que ya está despejado. Entonces, una vez ya despejada la ecuación, lo que vamos a hacer, el siguiente paso va a ser el cálculo del tamaño o longitud de paso, ¿no? El valor de h. Entonces, para eso tenemos esta fórmula iterativa, ¿no? El valor de h, que es igual a
f de el x final menos el x inicial dividido entre n, ¿no? Y entonces de vuelta nos vamos a este pequeño paso de acá. Observamos que tenemos un x sub 0 inicial, x y x final, ¿no? Que es esta parte de acá. Volvemos a reconocer que el x sub 0 va a ser igual a 0 y el x final va a ser igual a 0.5, ¿no? Y tenemos el valor de n, ¿no? Este valor de n que va a ser en todo caso la longitud de paso, ¿no? No, perdón, el número de subintervalos, Y entonces ya tenemos todos los valores para que podamos hallar esta longitud de paso, ¿no? Entonces aplicamos eso, como también les había mencionado, ¿no? El valor de x final también lo llaman con el valor de b, menos el x sub 0, otros lo llaman con el valor de a, ¿no? Entonces si lo vemos en lo que es integrales, esta sería la cota inferior y esta sería la cota superior, ¿no? Entonces lo único que hacemos ahora es reemplazar datos, ¿no? Aquí va a ser el x final, según la fórmula, menos 0.5 menos el x sub 0, que va a ser 0, ¿no? Todo eso dividido entre 5, ¿no? Y realizando operaciones vamos a tener una longitud de paso igual a 0.1, ¿ya? Entonces vamos a tener ese valor de 0.1. Ya, ahora vamos a seguir, ¿no? Ahora esto es lo que nos importa. A partir de aquí ya vamos a hacer las iteraciones, ¿no? Vamos a empezar a calcular de las iteraciones. Si no está ordenado en el problema o si les dan así desordenado, entonces tienen que ordenarlo, ¿no? Tienen que ordenarlo, luego van a hallar, lo primero que van a hallar es la longitud de paso. ¿Y por qué vamos a hallar primero la longitud de paso? ¿No? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para una primera iteración vamos a tener para k igual a 0. Ya para cuando k es igual a 0. Entonces vamos a calcular el valor de x sub k, ¿no? Entonces para eso hemos visto que hemos observado que teníamos esta fórmula iterativa para calcular los valores de x, ¿no? Entonces aquí vamos a tener x de k más 1 que va a ser igual a x sub k más h, ¿no? Que es la longitud de paso que hemos calculado anteriormente, ¿no? Y entonces para k igual a 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Si aquí va a ser 0, en esta fórmula iterativa de acá, si el valor de k va a ser 0, pues aquí vamos a tener 0 más 1, nos va a dar un valor de x sub 1, aquí va a ser el valor de x sub 0, que ese valor de x sub 0 ya es dato, ¿no? De acuerdo a esta condicional, ¿no? Aquí ya está nuestro valor de x sub 0, que va a ser 0, más el valor de h, que es esta longitud de paso que hemos hallado en primera instancia, ¿no? Que va a ser igual a 0.1. Entonces calculamos primero el x sub 1, ¿no? X sub 1 va a ser igual a x sub 0 más la longitud de paso. Reemplazando valores, el x sub 1 va a ser igual a 0 más la longitud de paso que va a ser 0.1 y al final vamos a tener un x sub 1 para una primera iteración que va a ser igual a 0.1. Ya, ahora de la fórmula, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta es la fórmula iterativa, ¿no? Y sub k más 1 que va a ser igual a y sub k más q, donde q va a ser igual a la longitud de paso por la función, ¿no? Que está en función de x sub k y sub k. Entonces, concretamente hablando, para en este caso, de acuerdo a esto, esta fórmula iterativa de acá, vamos a tener para calcular un valor de la imagen para este valor de x sub 1, ¿no? Donde vamos a tener como dato el valor de, en todo caso, y sub 0. Este valor de y sub 0 ya es dato según la condicional, ¿no? Según esta condicional, este valor de y sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1, ¿ya? Más la longitud de paso que va a ser igual a 0.1 por la imagen, ¿no? En este caso va a ser la función que va a estar en función de x sub 0 y y sub 0, ¿no? Entonces nuestro valor de la función va a ser toda esta parte de acá, ¿no? Y esta función está en función de x y de y, ¿no? Ya. De la condicional tenemos, ¿no? Que el valor de x sub 0 va a ser igual a 0, el valor de y sub 0 va a ser igual a 1. Entonces ya hacemos una función, bueno, para realizar las iteraciones, ¿no? Todas las iteraciones en todo caso. Vamos a tener 4 por x sub k, esto multiplicado por y sub k elevado al cuadrado más 1, todo eso le va a dar un medio o directamente raíz, ¿no? Todo esto dividido entre y sub k. Y entonces estamos hablando de esta función de acá, ¿no?
Entonces, como dijimos que para k igual a 0 por una primera iteración, entonces este valor de acá se va a convertir en x sub 0, y sub 0, y sub 0, ¿no? Reemplazando los valores que ya tenemos de acuerdo a la condicional del ejercicio, a partir de un valor inicial, como ya lo hemos visto en el gráfico, ¿no? Tenemos el valor de x sub 0 que va a ser 0, el valor de y sub 0 que va a valer 1. Entonces aquí tenemos x sub 0, ¿no? Que vale 0, y y sub 0 que va a valer 1, ¿no? Los reemplazamos los valores y al final vamos a tener esta imagen de acá, ¿no? Ya que 0 multiplicado por cualquier cantidad nos da un valor de 0, ¿no? Y dividido entre cualquier cantidad también va a ser 0. Entonces, para hallar, en todo caso, la primera imagen de la aproximación, esto de acá, ya tenemos el valor, en todo caso, de el valor de y sub 0, ¿no? El valor de y sub 0 ya tenemos como dato, en todo caso va a ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? El valor de y sub 0 va a ser igual a 1. Y eso es de la condicional, ¿no? De esta pequeña condicional de acá. Aquí está el valor de y sub 0, ¿no? La longitud de paso ya lo tenemos calculado, que va a ser igual a 0.1. Ahora, esta función de acá también ya lo hemos calculado en este instante, ¿no? En todo caso va a ser igual a 0. Entonces, lo siguiente que nos queda por realizar es simplemente reemplazar valores, ¿no? Entonces, reemplazando valores para hallar el valor del y sub 1 primero, y sub 0 va a ser igual a 1 más la longitud de paso que va a ser 0.1 más esta función de acá que nos ha dado un valor de 0, vamos a tener un y sub 1 igual a 1. Entonces con eso hemos hecho una primera iteración. Ahora para una segunda iteración el valor de k ya va a ser igual a 1, ¿no? Ya no va a ser 0. Entonces lo primero que hacemos es calcular su imagen, ¿no? Entonces para eso hemos hecho uso de esta fórmula iterativa, ¿no? Para cuando k va a ser igual a 1, vamos a tener 1 más 1, vamos a tener x sub 2. K igual a 1, vamos a tener x sub 1 más h, ¿no? Que es la longitud de paso. Ahora, aquí arriba ya lo teníamos calculado el valor de x sub 1, que va a ser igual a 0.1, ¿no? Entonces eso lo reemplazamos en esta parte de acá, y el valor de h, ¿no? Que es la longitud de paso, ya lo habíamos tenido previamente calculado, ¿no? Que va a ser igual a 0.1, y esto va a estar dado acá. Entonces sumando estos dos de acá vamos a tener un x sub 2, ¿no? X sub 2 que va a ser igual a 0.2. Vamos a continuar. De la fórmula tenemos, ¿no? Es la fórmula iterativa que vamos a tenerlo. De ahí reemplazando el valor para k igual a 1, vamos a tener y sub k más 1 más 1, vamos a tener y sub 2. Aquí vamos a tener y sub 1 más la longitud de paso. Y ahora la función va a estar en función de los valores de x sub 1 y y sub 1, ¿no? Entonces x sub 1 lo hemos calculado en la primera iteración y el y sub 1 también lo hemos calculado en la primera iteración, ¿no? Entonces, estos dos valores de acá nos va a ayudar a calcular para una, en todo caso, para una segunda iteración, ¿no? Ya, entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar valores, ¿no? Entonces para la función para x sub 1 y y sub 1 en esta fórmula o en esta función despejada, ¿no? Iterativa, reemplazamos los valores de x sub 1 y y sub 1, ¿no? Como es valor, como ya les he dicho, tenemos ya calculado el x sub 1 y el y sub 1, es simplemente reemplazarlo y con eso vamos a obtener el valor de, en todo caso, de la función para cuando x sub 1 y sub 1, ¿no? Que nos da un valor de 0.565685, ¿no? Ya. Entonces reemplazamos en la fórmula iterativa para el y sub 2. Reemplazando vamos a tener este valor de y sub 2, ¿no? Calculado, que nos va a dar un valor de 1.0565, ¿no? Y entonces es de esa forma como hacemos las iteraciones, ¿no? En todo caso, en un caso concreto hablando del método de Euler, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o alguna duda que no se haya entendido.
Ya. Entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces para las demás iteraciones lo que ustedes van a hacer es realizar mediante, o lo pueden realizar mediante una tabla, ¿no? Ya en su práctico examen pueden hacer una primera iteración y una segunda, ¿no? Y luego de eso ya se pueden generar una pequeña tabla, ¿no? Donde al final podrían colocarlo, ¿no? ¿Dónde está mi ratoncito? Podrían colocarlo estos valores de acá. El valor de K, el valor de X sub K y el valor de Y sub K, ¿no? Y estos otros valores de acá nos sirven para calcular, ¿no? Las iteraciones, ¿no? El f de X sub K, Y sub K y el valor de Y nuevo calculado, ¿no? Entonces, como solución, hemos empezado desde un subintervalo de X sub 0, que va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0 hasta un valor de final, ¿no? El X final, que va a ser igual a 0.5. Entonces, ya que este valor era un valor inicial, X sub 0 igual a 0, teníamos un valor de, en todo caso, su imagen, ¿no? Que ha sido un valor igual a 1. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros no sabíamos y teníamos que calcular era su imagen para este valor de 0.5, ¿no? Y entonces calculando, realizando las iteraciones, vamos a tener un valor de 1.5252, ¿no? Ya. Entonces, ustedes esto también podría generarse en una planilla Excel, ¿no? El cual lo vamos a ver enseguida. Ya, entonces, hasta aquí no hay dudas ni consultas, ¿no, compañeros? Así, un cacho les muestro lo que se ha hecho, se puede hacer en Excel. De ahí vamos a avanzar, en todo caso, el otro método, el Euler mejorado. Y por último, el otro método que nos falta, ¿no? El método de Runge-Kutta de cuarto orden. Ya, entonces continuamos. Considero que aquí está la solución, ¿no? Entonces, como solución final, para el valor de x final, que va a ser igual a 0.5, vamos a tener su respectiva imagen calculada, ¿no? Que va a ser igual a 1.5252. Ya. Entonces, ese es el método, en todo caso, el método de Euler, ¿no? Para un problema de valor inicial. Ahora ustedes podrían generarse esta pequeña tabla de acá, ¿no? Esta pequeña tabla, dándose un valor de n, un valor de x sub 0, un valor de y sub 0, ¿no? Son los valores condicionados. Y luego este es el valor de x, para el x final, ¿no? Que va a ser igual a 0.5. Esta h va a ser la longitud de paso, ¿no? Ya. Ahora, este es el valor real. En sí, cuando calculas la ecuación diferencial, al final vas a tener este resultado, ¿no? Es un resultado de solución analítica. A ver, un momentito, esto lo podemos ver de acá, ¿no? Entonces, para ese problema que se nos ha dado, ¿no? Que es y por diferencial de y, 4x y al cuadrado más 1, todo eso elevado a la 1 medio por diferencial de x, ¿no? Donde va a estar condicionado también, ¿no? Con este valor de para x sub 0 igual a 0, para y sub 0 igual a 1. Ya, entonces, solucionando o resolviendo esto analíticamente, lo que podríamos es, bueno, aplicar, ¿no? Hay métodos para, en todo caso, para una resolución analítica, diversos métodos, ¿no? Hay los métodos de variables separables, homogéneas, reducibles a homogéneas, hay exactas, otros lo pueden aplicar el factor integrante, otros pueden realizar ecuaciones diferenciales, perdón. En todo caso, aplicando el método de Bernoulli o Riccati, ¿no? Ya, entonces, en este caso, como es un problema sencillo, para hacerlo también de una forma rápida, podemos aplicar lo que son variables separables, ¿no? Entonces, despejar los diferenciales al lado izquierdo en función a x, al lado derecho todo en función a y, ¿no? Utilizamos las respectivas integrales. Una integral de aquí vamos a tener más una constante de integración C1. Para el x vamos a tener una constante de integración C2. Ya, pero el C1 yo lo puedo pasar al otro extremo. Vamos a tener la suma de C1 más C2, ¿no?
ya que se tratan de valores constantes, al final yo lo puedo colocar una constante C de integración, ¿no? Entonces realizamos todas las operaciones de integración que hay, ¿no? Y por último vamos a tener esta solución general, ¿no? De ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Y ahora vamos a tener esta solución general que aquí se presenta. Entonces, ya que va a estar condicionado por un valor inicial x sub 0 y y sub 0, en este caso lo podemos reemplazar, ¿no? Lo reemplazamos en esta solución general para hallar el valor de c, ¿no? Entonces aquí reemplazamos los valores de x y de y condicionados, despejando el valor de c, vamos a tener un valor de c que va a ser igual a más menos raíz de 2, ¿no? Y entonces de una solución general podemos partir a una solución particular, ¿no? Que va a ser este valor de acá. Ya, entonces en Excel es lo que se podría hacer, ¿no? Entonces aquí va a estar en todo caso la solución en particular, ¿no? Donde el valor de c va a ser igual a la raíz de 2. El valor de x y el valor de y ya lo vamos a tener calculado previamente, ¿no? El valor de x y de y, el valor de x y el valor de y. Entonces aquí también podemos observar el error que se comete al calcular, ¿no? Podemos observar el error. El error va a ser el valor verdadero menos el valor aproximado, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro error. Aquí lo ponemos error, ¿no? Ya. Y entonces el error que se comete cuando vas a tener un valor de para n igual a 5 va a ser un valor de 0.10, ¿no? Que podemos observar que cuando son los valores iniciales y parte en todo caso la recta tangente de un valor inicial, ¿no? Prácticamente el error es cero, ¿no? No se comete ningún error, pero a medida que va avanzando el error se va a ir ampliando, ¿no? Se va a ir ampliando el error. Ahora, pero si nosotros nos asumimos un n igual a 10, entonces va a cambiar, ¿no? Para empezar va a cambiar la longitud de paso, ¿no? Va a ser igual a 0.05. Ya, entonces esto yo lo puedo extender. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces hasta n igual a 10, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, va a empezar en x sub 0 inicial y va a terminar un f de x final, ¿no? Que va a ser igual a 0.5. Entonces, como vamos a observar, se va a incurrir a un menor error, ¿no? Va a ser el error ya va a ser igual a 0.05, ¿no? Para un n igual a 5, el error era igual a 0.10. Entonces, mientras mayor sea este valor de n o el número de fajas o subintervalos, entonces van a cometer menor error, ¿no? Pero lo que van a hacer es hacer varias iteraciones, ¿no? En todo caso, aquí va a ser con 10 iteraciones, ¿no? Vamos a llegar al valor. Y este es el valor verdadero, ¿no? 1.63. Y aquí es 1.57, ¿no? Entonces, de los tres métodos que vamos a observar, tanto de Euler mejorado y Runge-Kutta, el que menos bueno, se podría decir menos error incurre es el método de Runge-Kutta, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a ver